Un 17 de abril como hoy de 1492 firmé junto a los Reyes Católicos las capitulaciones de Santa Fe. No fue un camino sencillo. Llegué a Castilla en 1485 con la decepción de que mi proyecto de alcanzar Asia navegando hacia Occidente fuera rechazado por la corte portuguesa de Juan II. Los franciscanos del convento de la Rábida me abrieron las puertas de la corte y la seguí a través de Castilla en sus usuales peregrinaciones. En enero de 1486 conseguí presentar mi proyecto a una junta de hombres de ciencia, y casi un año y medio después su dictamen coincidía con el de los expertos portugueses. Durante este tiempo me gané la vida con una paga de 12.000 maravedíes y algunos trabajos trazando mapas. En octubre de 1488 regresé a Portugal y me volvieron a dar negativas, y decidí volver al monasterio de la Rábida, que por entonces era el único lugar que tenía tiempo para mí y mis ideas. En enero de 1492, terminada la Guerra de Granada, la comisión de expertos volvió a reunirse llegando a la misma conclusión. Pero gracias a la intervención del tesorero Luis Santángel, el contable jefe Quintanilla y la primera dama de honor de la reina, Beatriz de Bobadilla, convencieron a los reyes para que patrocinara mi viaje. Sin desestimar el dictamen de la Junta, los reyes decidieron concertar conmigo un contrato semejante al que se utilizó en la conquista de la Gran Canaria. El documento de las capitulaciones incluía 5 artículos. Se me nombraba almirante de las mares oceanas y de todas las islas y tierras firmes que descubriese, virrey y gobernador general de todas las islas y territorios que descubriese en el futuro, y estos títulos serían considerados hereditarios. Tendría el derecho de nombrar 3 candidatos para todos los cargos públicos en los territorios recién descubiertos, entre los cuales los reyes nombrarían a uno. Tendría el derecho a una 10ª parte de todo aquello que encontrase en los nuevos territorios. Podría cargar una 8ª parte de todas las mercancías en todas las naves que tomasen parte en el comercio con esos nuevos territorios. Y por último debería ser informado de todo litigio que pudiera producirse como consecuencia del comercio en esos nuevos territorios. 2 semanas después se incluyó una disposición adicional donde podría entender en todo tipo de litigios, civiles o criminales, incluso en Castilla, si tenían que ver con el comercio con los territorios que hubiese descubierto, aunque también podía ser castigado si cometía abusos en el desempeño de mis funciones.